Estaba pensando en lo que está escrito y decía entre mí, ¿es realmente Jesús el que me habla? ¿O bien es un juego del enemigo y de mi fantasía? Y Jesús, al venir, me ha dicho, Con una duda comienza este décimo numeral de este extraordinario volumen 14 del Libro de Cielo. Una duda, pues que lejos de ser un signo de incredulidad, revela la humildad y la prudencia de Luisa. Y esto es o debería ser una de las características esenciales de toda sana espiritualidad, donde el discernimiento entre las inspiraciones divinas y las posibles ilusiones demoníacas o simplemente de la imaginación, pues es fundamental. Ya la Sagrada Escritura nos exhorta a ello, ¿no? Y la primera carta del apóstol San Juan nos dice: queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Luisa, a pesar de la familiaridad con las visitas de Jesús, se mantiene vigilante, crítica respecto a sí misma, ¿no? No da por decontada, ¿no?, la verdad de sus experiencias, sino que examina si pueden provenir de un artificio diabólico, ¿no?, o incluso de una autoinducción psicológica. Así que esta duda de Luisa no es desconfianza en Dios, sino desconfianza sana en sí misma, para no caer en autoengaño ni tampoco en la argucia del mentiroso, ¿no?, el padre de la mentira. La tradición católica siempre ha advertido respecto a este asunto, ¿no? Y así, por ejemplo, como muestra un botón: San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz afirma que el demonio puede representar cualquier figura o especie. Y dice él, tanto de ángeles como incluso de almas, y hablar cosas muy verdaderas y muy altas, pero para engañar al alma. Y si el alma da lugar a esto, da pie a esto, ¿no?, pues dice San Juan de la Cruz que el demonio le pondrá en grandes tinieblas y hará que se funde en aquellas especies que son falsas. Y de la duda de Luisa, esa sana discernimiento, ¿no?, viene Jesús y responde, ¿no? Fijaos que Jesús, lo primero que su modo de operar, lo primero no es conceptual, es existencial, es relacional. Él viene. Y el Señor pues responde, ¿no?, a esa pregunta, ¿no?, a esa búsqueda, ¿no?, del alma, ¿no? Y responde ¿cómo? Con su presencia, mucho antes que con su palabra, ¿no?, sus palabras. Por eso la presencia es el criterio definitivo de la verdad. Cuando el alma lo percibe con claridad interior, ciertamente todo se ilumina. Y la luz de su presencia, pues, ¿qué hace? Desvanecer las incertidumbres del temor, ¿no?
Así que esta visita confirma que las dudas de Luisa, pues que no le ofenden, al contrario, le atraen más. Y esa cercanía del amado, ¿no? Pues justamente, ¿no? Nacen, ¿no? De un corazón que está muy deseoso, ¿no? De no estar descaminado, ni siquiera de poner su propia voluntad antes que la santísima voluntad, ¿no? del Divino Esposo. Hija mía, mis palabras están llenas de verdad y de luz, y llevan consigo la sustancia y la virtud de transmutar al alma en la misma verdad, en la misma luz y en el mismo bien que contienen, de modo que el alma no solo conoce la verdad, sino que siente en ella la sustancia de obrar según la verdad que ha conocido. Con esta declaración, Jesús responde a una duda de Luisa, quien se cuestionaba si las palabras que ella percibe, ¿no? provienen del Señor o si son producto de su imaginación o incluso del ángel caído, ¿no? Y Jesús, en esa respuesta, ¿no? nos brinda una enseñanza muy clara sobre la autenticidad de sus palabras y incluso el plus, ¿no? el efecto que esas palabras tienen en el alma, ¿no? Porque la palabra de Jesús no es meramente una palabra informativa, es una palabra performativa. ¿Qué significa esto? Es una palabra que realiza lo que dice, es una palabra que comunica lo que contiene, es una palabra que transfigura a quien la recibe en aquello mismo que transmite. Jesús presenta sus palabras como portadoras, y portadoras de dos atributos esenciales, verdad y luz. La verdad no es una simple correspondencia intelectual entre pensamiento y realidad, sino que la verdad es la manifestación misma de Dios. Recordemos aquella célebre afirmación de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la luz, pues es símbolo, ¿no? de la revelación divina, de la gracia y de la sabiduría que disipa las tinieblas del error, del pecado y de la confusión interior. Recordemos aquella célebre frase, ¿no? del Salmo 119, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El caso es que Jesús subraya que sus palabras contienen la sustancia y la virtud de transmutar al alma en lo que ellas comunican. El término sustancia alude a la densidad ontológica, ¿no? de lo que dice. No es apariencia, es ser. Y la virtud indica su poder operativo, o sea, su capacidad eficaz de producir efectos reales. Así, cuando Jesús habla, no solo ilumina el entendimiento, sino que transfigura al alma, imprimiéndola interiormente la misma verdad, la misma luz, el mismo bien que su palabra lleva consigo. La transmutación, esa transfiguración, ¿no? pues va mucho
más allá de una simple mejora moral o ética. Es una transformación que diríamos, casi alquímica del ser interior del alma, ¿no? El alma no solo aprende sobre la verdad, ¿no? Sobre la luz y el bien divino, ¿no? Es que progresivamente está siendo convertida en esa misma verdad, en esa misma luz, en ese mismo bien. Se trata de una asimilación vital, ¿no? Donde las cualidades divinas que están contenidas en la palabra de Jesús se convierten, por decirlo así, en una nueva naturaleza del alma que la une de una manera mucho más íntima a Dios. Esa nueva naturaleza del alma, ya la hemos denominado, ¿no?, en otros numerales como cuerpo de luz. El caso es que la analogía con la transmutación, ¿no?, sugiere un cambio radical en la naturaleza del alma, ¿no?, de ese alma que está absorbiendo, ¿no?, esa palabra, esas verdades divinas que se nos brinda en el libro del cielo, en 36 volúmenes, ¿no? Y podríamos decir que esa transfiguración, esa transmutación del alma, pues recordemos que es una analogía, ¿no? Es similar a cómo el fuego, ¿no?, convierte la madera en ceniza y en llama. Pues bien, las verdades divinas actúan como un agente, ¿no?, alquímico, pero espiritual, ¿no?, convirtiendo al ser humano en la misma verdad, en la misma luz y en ese mismo bien que contiene, ¿no? Es decir, el alma, ¿no?, el Hijo de la Divina Voluntad, ¿no?, pues que al escuchar, ¿no?, esa palabra, no simplemente la comprende intelectualmente, ¿no?, la verdad, ¿no?, sino que es que se fusiona con la verdad y va adquiriendo en esa fusión, ¿no?, pues esa misma cualidad divina, ¿no? Esto claramente es un proceso de divinización, ¿no?, donde el alma, ¿no?, al acoger, al absorber, ¿no?, al interiorizar, al rumiar, al masticar la palabra de Jesús, se convierte entonces, pues, en reflejo de la santidad de Dios, ¿no? Pero Jesús además añade que sus palabras no solamente hacen conocer la verdad, es que además sus palabras otorgan al alma la sustancia de obrar según verdad, según la verdad que ha conocido. Y eso apunta a una gracia interior que habilita, ¿no?, la práctica de la verdad. Porque conocer la verdad no es un fin en sí mismo, ¿no? La verdad divina lleva consigo capacitación, fuerza para vivirla. En otras palabras, las palabras de Jesús no son meras enseñanzas teóricas, sino que tienen ese poder obrante, operativo, que faculta al Hijo de la Divina Voluntad, pues, actuar conforme al divino querer, ¿no? Y es que obrar según la verdad se traduce en vivir en divina voluntad. Y esto implica que el alma, al recibir las palabras de Jesús, no solo entiende lo que debe hacer, es que recibe
la virtud divina para realizarlo. O sea, el alma no solamente comprende una verdad, sino que experimenta en sí misma la sustancia, la realidad interna, esa realidad vivida, obrante, operativa, ¿no? De obrar según esa verdad. Porque Jesús no solo instruye, Jesús transforma. Jesús no solamente muestra el camino, es que Jesús lo implanta, y lo implanta en el alma, ¿no? De tal manera que el alma, ¿no? que quiere vivir en la divina voluntad, el alma que quiere, por tanto, vivir esa vida de cielo, ¿no? Y que va absorbiendo esas verdades contenidas en el libro del cielo, ¿no? Pues ¿qué hace? Pues esa alma se convierte en un eco operante de esa palabra divina. Además, mis verdades están llenas de belleza y de atractivos, de modo que el alma arrobada por su belleza se hace raptar por ellas. Aquí Jesús ha introducido un aspecto profundamente afectivo y espiritual de su palabra. Su belleza y su atractivo. Y de igual modo lo enseña nuestro catecismo de la Iglesia en su número 2500. El catecismo dice que la verdad es bella por sí misma, ¿no? Y es que la verdad divina no es solo austera o exigente, es intrínsecamente hermosa. Y esta dimensión estética de la verdad, ¿a qué remite? Remite justamente al esplendor del Altísimo, cuya gloria es inseparable de su verdad y bondad, ¿no? La palabra de Jesús está revestida de una belleza tan sobrecogedora, ¿no? Que arroba, que cautiva, que encanta profundamente al alma, ¿no? La belleza divina atrae, la belleza divina rapta al alma, la saca de sí misma, ¿no? La eleva más allá de lo terreno. Y en esa atracción, ¿no? Pues la hace participar, ¿no? De la armonía, del orden y de ese orden eterno, ¿no? De la divinidad, ¿no? Y el alma, seducida por la hermosura de la verdad divina, se deja llevar, se entrega a ella con amor, con deleite, ¿no? Y esto es un continuo arrebato espiritual en que el alma es atraída y atraída de una forma irresistible, ¿no? Hacia la majestad divina, ¿no? Hacia la divina voluntad, y que envuelve al alma en un amor ardiente, y esto permite, ¿no? Que su vida sea un vuelo, pero un vuelo gozoso, ¿no? En el divino querer. En mí todo es orden, armonía y belleza. Mira, creé el cielo y podía bastar el solo. Pero no, lo quise adornar de estrellas, casi cubriéndolo de belleza para hacer que el ojo humano pudiera gozar más de las obras de su Creador. Creé la tierra y la adorné con tantas plantas y flores. Ninguna cosa creé que no tuviera su ornamento. Y si esto es en el orden de las cosas creadas, mucho más en mis verdades que tienen su sede en mi divinidad, que mientras parece que llegan al alma, son como rayos solares que mientras tocan y calientan la tierra, pero jamás se separan del centro del sol.
y el alma queda tan enamorada de mis verdades que le resulta casi imposible, aun a costa de la propia vida, el no poner en práctica la verdad que ha conocido. Jesús comienza afirmando que todo en él está marcado por una estructura triádica, una estructura de orden, armonía, belleza. Ya sabemos que el orden es la sabiduría, ¿no?, con la que Dios dispone todas las cosas. La armonía es la correspondencia de todas las partes al todo. Y la belleza es el resplandor del ser, lo que fascina, lo que atrae. Y estas tres cualidades son expresiones intrínsecas de su naturaleza divina. Reflejan el semblante del divino querer. ¿Por qué? Porque es el paradigma, ¿no? Es la fuente del orden perfecto, de la armonía inefable, de la belleza suprema. Todo lo que procede de él lleva esta impronta. De ahí que vivir en su voluntad, pues será también, claro, participar en ese orden, en esa armonía y en esa belleza. Y Jesús, pues ilustra esta declaración con ejemplos, ¿no?, con ejemplos tomados de la creación, ¿no? De hecho, Jesús nos ha hecho contemplar, ¿no?, la magnificencia de la creación y contemplarla como una pedagogía divina, ¿no? Porque Él no creó las cosas de manera puramente funcional o minimalista. El firmamento podría haber sido un simple espacio, pero lo adornó con estrellas. El orbe podría haber sido puramente productivo, ¿no?, pero lo adornó con una profusión exuberante de plantas, de flores. Y todo ese adorno, ese ornamento, no es superfluo. Es una manifestación del amor, de ese amor superabundante de Dios, de su deleite en la belleza, ¿no? Es una expresión de su generosidad, ¿no?, deseando que el ser humano pudiera gozar más y a través de ese gozo el ser humano pudiera reconocer y alabar al Creador, ¿no? El principio es claro: ninguna cosa creó que no tuviera su ornamento. La belleza es intrínseca en la obra de Dios, un reflejo de su propia hermosura, ¿no? La belleza del mundo visible es una epifanía divina, una revelación que anticipa y que va preparando al alma para acoger la verdad eterna, ya que la creación material es un espejo de las realidades espirituales. Y esto ya lo escribió y lo afirmó y lo aseveró el San Agustín, ¿no? San Agustín dice que las criaturas visibles son un mensaje silencioso de la belleza invisible de Dios. Jesús contrasta la belleza creada con la superioridad
de sus verdades. Las flores, las estrellas, son signos que apuntan a una realidad más elevada. Las verdades divinas, que residen en su esencia misma. Justamente las verdades divinas, al proceder directamente de la esencia de Dios, superan infinitamente la belleza de la creación material. Si Dios ha infundido tanta belleza y orden en el mundo visible, que es temporal, y un pálido reflejo de su gloria, ¿cuánto más no lo habrá hecho en sus verdades? Y estas verdades tienen su sede en la Santísima Trinidad. Son emanaciones directas de su propia vida y luz increadas. Consecuentemente, su orden, su armonía y su belleza intrínseca, claro, supera infinitamente a las de la creación material, ¿no? De ahí que esa metáfora de los rayos solares, ¿no?, pues es crucial, ¿no? Así como los rayos del sol iluminan, calientan la tierra sin separarse de su fuente, las verdades de Jesús, esas verdades divinas, llegan al alma, llegan a nuestra alma sin desvincularse de su divinidad. Y esto subraya, por una parte, la trascendencia, o sea, las verdades son eternas y permanecen en Dios, pero también subraya la inmanencia. Esas mismas verdades tocan al alma, transmitiendo luz, calor, pero calor espiritual, luz espiritual. En suma, las verdades divinas, al llegar a nuestra alma, ¿no?, son como los rayos del sol. Tienen un efecto tangible, un efecto real, un efecto vivificante en nuestras almas. La tocan con la luz de la comprensión, la calientan con el fuego del amor divino. Y así como los rayos permanecen unidos al sol, siendo una extensión de su luz y de su calor, las verdades divinas que nuestras almas pues van recibiendo al ir masticando, rumiando, interiorizando los volúmenes del libro del cielo, ¿no?, los diferentes numerales, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que esas verdades divinas, ¿no?, que nuestras almas reciben, pues nos vivifican, y nos vivifican sin desligarse de la voluntad suprema. Esas verdades no son fragmentos aislados de conocimiento, claro que no. Es una comunicación continua, una comunicación directa de Dios. Y el alma, al acoger estas verdades, entra en contacto, y en contacto directo, y en contacto permanente con la sede de estas verdades, el trono de Dios. ¿Por qué? Porque estas verdades permanecen ancladas en la voluntad omnipotente, en la voluntad del Altísimo, ¿no? Cada verdad revelada en esta ciencia sacra, ¿no?, de la divina voluntad, es como un cable que está amarrado al sol eterno y que no deja de arder en su centro mientras va fecundando, ¿no?, y va transformando al alma en su periferia, ¿no? Y ese proceso es central en esta nueva vida, ¿no?, en esta espiritualidad, ¿no?, del libro del cielo, ¿no?
donde el alma se convierte en un sol viviente que refleja la luz, el calor de la divina voluntad. La experiencia de estas verdades divinas, llenas de vida, llenas de luz, de belleza, ¿no?, encienden en el alma un enamoramiento profundo, un enamoramiento transformador. Es una atracción del corazón que nos cautiva, que cautiva todo nuestro entendimiento, toda nuestra memoria, toda nuestra voluntad, ¿no? Y este amor es tan poderoso que la puesta en práctica, ¿no?, de la verdad, de esa verdad conocida, es que se convierte en una necesidad vital, en una exigencia del amor. La verdad divina claro que nos impone, es que atrae, no nos obliga, está seduciéndonos, ¿no? No está convenciéndonos, está fascinándonos desde dentro, ¿no? Y por eso, cuando vamos absorbiendo, ¿no?, esas verdades, numeral tras numeral, ¿no?, pues quedamos embelesados, ¿no?, de estas verdades, ¿no?, que estamos recibiendo, ¿no?, hasta el punto que es que se nos hace casi como incapaces, ¿no?, de no vivirlas, ¿no?, incluso si esto nos llegara a costar la vida, ¿no? Y este es el efecto más alto de la verdad en la divina voluntad. El alma es raptada amorosamente por ella, ¿no? Y se convierte ¿en qué? En un eco viviente, en un eco vivo, ¿no? La obediencia no nace ya del deber, brota, emana del amor, ¿no? Entonces la fidelidad no nace de una obligación, ¿no?, sino de ese encantamiento interior por la belleza, ¿no?, de la verdad divina, ¿no? Y esto va reflejando, ¿no?, esa transformación que está operando de una forma silenciosa, ¿no?, pero intensa, veraz, ¿no?, esa transformación que está operándose en nuestra alma, ¿no?, de tal manera que la verdad se ha hecho vida, y esa vida pues va expresándose en obras conformes, ¿no?, a esa verdad, ¿no?, incluso, como he dicho antes, a costa, ¿no?, de grandes sacrificios, ¿no? En cambio, cuando es el enemigo o especulaciones de la fantasía quienes quieren hablar de verdad, no llevan ni luz ni sustancia, ni belleza, ni aliciente, son verdades vacías, sin vida, y el alma no siente la gracia de sacrificarse para practicarlas. Pero las verdades que te dice tu Jesús están llenas de vida y de todo lo que mis verdades contienen. ¿Por qué dudas? Respondiendo directamente a la incertidumbre que Luisa había expresado, ¿no?, sobre el origen de esas palabras que ella percibe, que ella recibe, ¿no?, Jesús traza aquí una línea divisoria muy clara, muy luminosa, ¿no?, entre su voz auténtica, ¿no?, y las imitaciones que pueden surgir para desviar, y no solamente para desviar, para confundir. Por eso Jesús comienza por identificar la fuente de esas falsas verdades. Por un lado, una de las fuentes es ya sabemos, la del enemigo, la del adversario espiritual,
cuya táctica es perenne, ¿no? Es el engaño, es la distorsión. Y por otro lado, otra de las fuentes es la de las especulaciones de la fantasía, ¿no? Aquellas construcciones de la mente, ¿no? que aunque pueden revestirse, ¿no? de una aparente, repito, aparente sabiduría o piedad, pues no brotan de la inspiración divina, no brotan del Espíritu Santo, sino del propio yo, de temores infundados o de una imaginación que no está sometida, ¿no? a la gracia. Jesús es taxativo al describir la naturaleza de estas comunicaciones espurias. A diferencia de sus propias palabras pletóricas de realidad divina, estas alternativas no llevan luz, pero tampoco llevan sustancia, ni belleza, ni aliciente. Claro que pueden presentarse con el ropaje, ¿sí? con el ropaje de la verdad, pero en su núcleo son verdades vacías, ¿no? Sin vida, incapaces de infundir vitalidad divina, ¿no? en el alma, ¿no? y por tanto incapaces de obrar una transformación ontológica en nosotros, ¿no? Esa transformación genuina, ¿no? Y es que esas pseudo verdades, ¿no? carecen de esa luz que disipa las tinieblas interiores, ¿no? Y por tanto también carecen de esa luz que otorga comprensión, porque les falta la sustancia, esa sustancia divina que nutre, que fortalece. No poseen la belleza intrínseca de lo celestial, esa belleza que enamora, ¿no? y que eleva nuestro espíritu, ¿no? Están desprovistas del auténtico aliciente, ¿no? Ese aliciente que nos impulsa hacia el bien supremo, ¿no? En cambio, la verdad que viene de Jesús está llena de vida, como Jesús mismo está lleno de vida, ¿no? Y por eso Jesús, al estar lleno, ¿no? pletórico, ¿no? No transmite ideas ni nociones, ¿no? Jesús lo que transmite, lo que comunica es su propio ser, ¿no? Sus verdades no solo se entienden, sino que encienden. Sus verdades no simplemente se escuchan, sino que es que se saborean, ¿no? No solo enseñan, sino que transforman desde dentro. Son como semillas de eternidad que contienen en sí mismas el impulso del cumplimiento, la gracia de la fidelidad, el fuego de la caridad. Por eso el alma que ha sido tocada por una verdad de Dios no puede permanecer indiferente. Se siente movida, se siente arrastrada por un viento, ¿no? que no es suyo. Se siente arrastrada a vivir esa verdad, a encarnarla, ¿no? Incluso si eso le cuesta todo. La verdad divina se reconoce por su capacidad de vivificar, de atraer, de transformar. Es una verdad, una sola verdad, repito, si es necesario, si nos cuesta todo, al ser de Dios, claro, nos mueve, ¿no? Nos arrastra, ¿no? A vivirla, a interiorizarla, a encarnarla, ¿no? Por eso Jesús, al preguntar a Luisa, ¿no? Oye, ¿por qué dudas?
¿Qué está Jesús invitando? Está invitando a la pequeña hija de la divina voluntad a confiar en el testimonio profundo, ¿no? A ese testimonio profundo que ya está ahí, ¿no? Enraizado en su alma, ¿no? Porque el alma, claro, que reconoce instintivamente, ¿no? El paso de Dios cuando se experimenta, ¿no? La duda viene del que se disfraza de ángel de luz, la antigua serpiente, que quiere oscurecer la evidencia interior, ¿no? Del bien que se ha recibido, ¿no? Por eso Jesús quiere que Luisa, ¿no? sepa que cuando Él habla, su palabra lleva consigo lo que ninguna falsificación puede ofrecer: luz que disipa toda sombra, belleza que cautiva sin violencia, gracia que da fuerzas para morir por amor. Las otras voces imitan el sonido, pero no la vida. Pueden, como un loro, repetir palabras, pero no pueden infundir fuego. Después de haber desgranado este emblemático numeral, conviene, ¿no?, hacer una especie de recapitulación, ¿no?, para verlo todo en su conjunto, ¿no?, para ver cómo para calar, para sopesar cómo este sorprendente numeral, ¿no?, y maravilloso, se yergue como un cuadro pues total, ¿no?, de cómo es el modo divino de obrar, el modo divino de hablar, ¿no? La palabra de Jesús no llega como un soplo que pasa, sino como una presencia, ¿no? Como una presencia que permanece, que trae verdad, que aclara, una presencia que trae luz, que caldea, ¿no?, sustancia, que alimenta, y virtud, que imprime forma, ¿no? Jesús no se limita a informar, configura. Y el alma, ¿no?, que acoge esa palabra de Jesús, ¿no?, pues en esa alma nace una posibilidad nueva de obrar, y de obrar según lo escuchado, según lo absorbido, ¿no? Como si la verdad misma, ¿no?, al entrar, ¿no?, dejara en el alma su propio pulso y la empujara, sí, con delicadeza, ¿no?, pero también con fuerza, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, a corresponder. En este numeral, ¿no?, la belleza ocupa un lugar muy alto, ¿no?, pero no de adorno, sino de transparencia, ¿no? Lo verdadero aparece amable, y lo amable se vuelve operante. Por eso el Señor evoca el primer libro. El primer libro, ya sabemos, no es la Sagrada Escritura, es el de la creación, ¿sí? Ese es el primer libro, el de la creación. Y al evocar ese primer libro, pues nos brinda, pues, que efectivamente el cielo, el firmamento, ¿no?, pues sí, habría bastado, ¿no? Pero, sin embargo,
Él quiso, ¿no?, que fuese esmaltado, ¿no?, de estrellas, ¿no? La tierra, sí, suficiente, ¿no?, en su aridez, ¿no?, pero Él quiso que fuera revestida de flores, de árboles, ¿no? Y así son sus verdades. No son verdades desnudas. Al igual como el primer libro, ¿no?, son muy armoniosas. No son ásperas, sino son radiantes, ¿no? Hay un plus, ¿no? Y ese plus, esa belleza, pues no distrae de la verdad, claro que no. O sea, ese plus de belleza, ¿no?, lo que hace es nos revela la verdad de una forma más honda, ¿no?, en toda su hondura, ¿no? Es más, nos la vuelve gustable, ¿no?, saboreable, ¿no? Hasta raptar, ¿no?, suavemente, ¿no?, y raptar nuestra voluntad hacia el bien, ¿no?, que nos está mostrando, señalando, ¿no? Recordemos que ese símil solar que Jesús ha empleado, ¿no?, es para, de alguna manera, atar, ¿no?, anudar o sellar el argumento, ¿no? Las verdades que tocan el alma son como rayos que calientan la tierra, ¿no?, sin separarse del sol. Proceden sin romper la fuente, ¿no? Obran sin perder el origen. De ahí que brota así brota esa singular, ¿no?, mezcla de paz y de impulso que acompaña, ¿no? Paz porque ordenan, ¿no?, e impulso porque fecundan, ¿no? No exigen a gritos, atraen, y atraen con firmeza. Y atraída así el alma que siente, ¿no?, pues siente casi pues que como esa se siente casi imposible, ¿no?, a no poner en obra, ¿no?, eso que vamos conociendo, que vamos absorbiendo, ¿no?, que nos va pues embelesando, ¿no?, como si la palabra que vamos recibiendo, ¿no?, pues estuviera reclamando, ¿no?, su propio cumplimiento con nuestros actos, ¿no?, y encontrará en nuestros actos hechos en el divino querer, ¿no?, pues su descanso, ¿no? Y a todo esto, ¿no?, pues está el contrapunto, ¿no? Un contrapunto pues que perfila el contorno, ¿no? Cuando interviene la fantasía o interviene la antigua serpiente, ¿no?, el susurro, ¿no?, del adversario, pues que aparecen frases que son plausibles, pero huecas, frases con pseudo brillo de neón y sin calor, ¿no? Aparecen ideas que no tienen nervio, ¿no? Aparecen, sí, acentos piadosos, ¿no?, pero que no tienen espíritu, ¿no? Falta la luz que oriente, ¿no? Falta esa sustancia, ¿no?, que nutra, ¿no? Falta ese atractivo que eleve, ¿no? Falta esa virtud que sostenga, ¿no?, el sacrificio, ¿no? Y frente a ese contrapunto, ¿no?, está el rastro del Verbo encarnado. Él sí que traza un rastro muy diferente, muy distinto. Donde Él habla, la persona se unifica. Nuestras potencias se concilian, ¿no? La caridad pues encuentra camino, ¿no? Y el bien pues deja de ser un concepto para volverse costumbre, ¿no? Así pues, la palabra verdaderamente divina,
se reconoce porque realiza lo que enuncia. Se reconoce porque deja paz que ordena, porque abre camino, pero un camino práctico, ¿no? Y engendra, por tanto, claro, esa caridad operativa, ¿no? Obrante, ¿no? Pero también se reconoce porque su belleza no encanta para poseer, ¿no? Sino que atrae para conformar.